verdad tampoco son gafas reales? No, hubo un momento, esto, fíjate, es una característica bastante llamativa de la cultura contemporánea, ¿no? Las gafas en mi infancia... Sí, y sobre todo las de monturas coloreadas, que es una especie de epidemia catalana, ¿no? Exactamente. Que... A ver, yo a ver, Daniel, yo no voy a decir que... Me parece que empezar hablando de epidemia catalana es un poco fuerte. Podéis hablar de otras epidemias catalanas que me suenan, pero yo creo que la de las... Yo soy miope pedigrí, así que no vengo aquí... Pero ¿y por qué redondas? ¿No son como muy arty? A ver, yo estuve... El tema es, yo llevaba lentillas antes. Lo que pasa es que mis ojos ya no aguantaban más las lentillas. Entonces dije, quiero buscar unas gafas que sean mis gafas, ¿sabes? Las gafas que mejor me queden y que no quiera volver a cambiarlas, porque es que odio ir de compras, lo odio muchísimo. Entonces digo, tiene que ser las gafas definitivas. Me tiré un mes buscando... y encontré una marca que hacía unas gafas que me encantaban. Y entonces dije, venga, voy a la tienda, me pruebo varias y encontré estas y dije, mías. O sea... Tú fíjate que yo, con el tema de la ropa, que yo creo que aquí hay una cultura diferente entre hombres y mujeres, y siempre me llama la atención, ¿no? La construcción de la identidad a través de la ropa, o la búsqueda de una determinada estética, o incluso la búsqueda de un determinado personaje. Uh-huh. Es decir, nosotros comunicamos... Este señor es rockabilly o algo así, entonces lleva normalmente... No, es broma. Entonces, el tema es que... Sí, bueno, es verdad, llevas camisetas de rockero, o sea... O sea, sí, ¿no? O sea, hoy lo que pasa es que hoy voy de profesional. Hoy voy de profesional. Claro, pero hoy voy de profesional. Hoy yo tenía una presentación con clientes, ¿vale? Y me tiré un café por toda la manga... Y entonces me tuve que quitar la americana, me tuve que sacar la camisa como si fuera desarreglado. En plan... hiciste el creativo, ¿no? Exacto. Me hice el creativo. ¡Ostras! Claro, entonces dije, vale, como no puedo ir de consultor manchado, voy a ir de creativo. Pero entonces... en este caso de creativo limpio, porque solo es un poco de café. No, pero me hace gracia cómo construimos personajes, hacemos simulacros, ¿vale? Daniel, tú eres guionista sí. Y yo te he visto actuar en cortos. Sí. Claro, pero la pregunta es, ¿cuál es el Daniel más verdadero? ¿El que hace el guión para una serie de Movistar de éxito? Sí. ¿O el que hace los cortos estos que no ven ni Dios? Gracias. Es así, o sea, sí. ¿Cuál es el de verdad? Pues no lo sé, no lo sé. Cada uno da rienda suelta a una parte de su personalidad en algunas cosas en las que te pagan habitualmente, es muy curioso, casi te pagan por mostrar menos de ti, al menos en mi experiencia, y es decir, para resolver cosas concretas, cosas puntuales, quiero que sea de esta manera, de esta manera, de esta manera. Cuando tienes X experiencia y cierto nivel te llaman para eso y casi siempre aportas menos, tú estarías dispuesto a aportar más, pero ellos te dicen, no, quiero hasta aquí, no te metas en este lío, no hagas este tipo de chiste, no metas esta cosa tal, quiero estos chistes hasta aquí o quiero este elemento hasta aquí, te estoy pagando más. Seguramente. Pero es una tecnología de lo que estás hablando. Porque, perdonar, sí. O sea, arte, tecnología, técnica. Cuando nosotros hablamos de qué parte de mí dejo en un proyecto, es lo que entendemos como la parte artística, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería la diferencia con tecnologías exactamente? Yo tengo aquí una serie de teorías que quiero exponer. Expon una. Voy a sentar cátedra ahora mismo. Dale. Todos. Dale. A ver, mira, cuando has preguntado acerca del tema de la ropa, de cómo nos expresamos a través de la ropa, pues se me ha venido a la cabeza el tema de las tribus urbanas. Realmente las tribus urbanas cogen una narrativa vital que más o menos encaja con la forma de ver la vida de la persona y entonces esa persona crea su propio estilo basándose en esa narrativa vital. Es como seguir un estilo de vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que en la ropa, en los proyectos, no es que seamos menos nosotros o más nosotros, sino que las partes, por ejemplo, si tú quieres dar una primera impresión, pues tú te vistes y te comportas acorde a una determinada primera impresión y luego las personas pueden decidir profundizar o no en tu persona según si les encaja esa primera impresión tuya o no. Es como un anuncio. Un anuncio es dar una impresión de un producto a una persona y a partir de ahí la persona decide si quiere experimentar ese producto o no porque encaja con él o no. Entonces, una persona no es que sea más o menos él, sino decide dar los datos concretos. A ver, esto que estás comentando, que es cuando el marketing llega a lo moral, ¿no? Es decir, nosotros ya sabemos que hay productos, por ejemplo, los coches, ¿no?
Los coches ya no son un coche de un motor de explosión que comunica. No, ahí comunicas valores. ¿Vale? Claro, ¿qué sucede? Esto es un tema interesante. ¿Qué pasa cuando esos valores para ti son genuinos? Es decir, cuando algo forma parte íntimamente de ti, es verdad en ti, como por ejemplo cuando tú tocas música. Cuando tú tocas música y es un proceso que no está intermediado por el mercado y por lo tanto es genuino. O sea, es muy amateur, por ejemplo, ¿no? Es algo que haces voluntariamente. O sea, lo está diciendo. O sea, a mí me han pagado alguna vez. Me han pagado una o ninguna. Sí. No, pero quiero decir, cuando en el germen, en la gestación de esa canción, de esa música o lo que sea, no hay un contrato previo o un encargo, ¿no? Claro, todo lo que estás produciendo eres tú. De hecho, cuando antes. Juan, ahora. O sea, tú antes has dicho. En proyectos en los que hay más tecnología que yo, me doy cuenta que quieren más la tecnología y yo podría aportarles más, pero incluso es que no lo quieren. Sí. Y entonces no hay algo de mí ahí. En cambio, cuando estás tocando de manera genuina para la familia, para un tipo de arte popular, que no está intermediado por las normas del mercado, ese objeto que se produce es todo tú. No sé si estoy consiguiendo. No, de hecho, en cierto modo, yo soy un profesional, no soy músico profesional, soy un profesional que también tengo inquietudes musicales, que he tenido más o menos éxito y demás. No, mi carrera musical no viene al caso. Pero desde ese punto de vista, muchas veces me planteo, y la gente me pregunta, ¿por qué haces canciones? Y yo digo, pues porque no tengo más remedio. Porque en realidad nadie me paga, nadie me lo pide, nadie me lo exige. Bueno, lo hago simplemente como una salida, como una necesidad vital. Como un exceso de vida. Y eso hace que lo que haga, en cierto modo, es muy difícil renegar de lo que hago en ese sentido. Porque, también es verdad que hay muchas canciones que son una mierda. Y esas no las oye nadie. Pero yo no estoy de acuerdo en que por el hecho de profesionalizar una cosa deje de tener un valor auténtico y genuino. Quiero decir, al fin y al cabo lo que es un crítico o un cliente es tu crítico más feroz. O sea, de quien vas a recibir honestidad real va a ser del público y de los clientes. No de tu madre ni de tu amigo. De tu público y de los clientes. Pero yo mira, es que soy muy capitalista, lo siento. Pero vamos a escindir las dos cosas. Vamos a reconocer que hay un proceso que se guía por los fines del mercado, es decir, que más personas consuman esto, o que las personas que consuman esto piensan, sienten o hagan algo, ¿no? Digo, no tiene por qué ser tampoco una cuestión de volumen, puede ser, como, oye, tengo pocos clientes, pero son muy exigentes. Perfecto. No, yo no estoy renegando de eso. Yo lo que estoy diciendo es, Daniel con 16, 17, 18, no sé en qué momento decidiste dedicarte al mundo del cine, ¿no? Dijo, quiero ser director, ¿o qué querías ser? ¿O actor? Sí, una mezcla entre director y guionista, sí. Vale. Director o guionista son tecnologías. Sí. ¿Qué quiero decir? Son como cuando alguien dice, quiero ser periodista. Que también lo quise ser. Sí. Pero son tecnologías. Cuando un chaval de 17, 18, 19 años dice, quiero ser director de cine, lo que está diciendo es que quiere aplicar una tecnología que tiene un mercado, perfecto. Pero muchas veces no responden, no, oye, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres ser director de cine? Porque igual el objeto que tú quieres comunicar, que es coser la intersubjetividad a través de un exceso de vida que percibes con el arte, con la música, con la literatura, con el dibujo, no requiere de eso. No es un objetivo único esa tecnología. Entonces, creo que a veces en el mundo contemporáneo entendemos dos cosas. Uno, que solo el arte que es monetizable o solo el exceso de vida que se transmite a través del arte y por lo tanto cose la intersubjetividad tiene valor en tanto en cuanto es monetizable, te lo devuelvo por la inversa, y que cuando uno pasa a las reglas del mercado, es verdad que tiene que abandonar partes de sí, porque precisamente las normas del mercado, y son legítimas y son absolutamente respetables, son otras. Bueno, es que hay una cosa, cuando vas... Cuanto Iba más a contestar amplías, Daniel, pero bien. Perdón. No. Cuanto más amplías el rango de público al que alcanzas, más riesgo tienes de herir susceptibilidades. Y vivimos en un mundo en el que las susceptibilidades están a flor de piel. Entonces, en el momento en el que tú te mantienes en un underground,
pues tienes una libertad que cuando vas ampliando tu público, pues te cuesta más abrir. No sé si Daniel está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que al menos en mi campo, en guión, audiovisual, etcétera, esto es especialmente claro. Supongo que en periodismo, ensayo, etcétera también, porque ahí sí que estás hablando de conceptos. En música o otros artes o artes plásticas, yo creo que igual es más difícil herir susceptibilidades, a no ser que te pongas a eso, pues hacer retratos de Franco en el aseo o no sé qué, o ese tipo de arte provocador que a mí al menos me interesa como muy poco, pero eso existe, pero especialmente cuando hablas de política o de guiones que tienen que ver con algo de política, con tal, o ONGs, yo qué sé, pues ahí obviamente vas a pisar callos todo el rato. Yo creo que igual en otras artes algo menos concretas o narrativas es más fácil no meterte en Pero para ti, por líos. ejemplo, tu función, o sea, cuando te dices yo soy guionista, Sí. yo me presento ante el mundo como guionista, Sí. ¿no? Y la pregunta que te dije, ¿pero tú tienes tesis? Sí, me hizo mucha gracia cuando me preguntaste esto y lo estuve pensando. Primero, sí que es cierto, como dices, que ser guionista, ser periodista es una, entre comillas, tecnología. Responde a que yo, por lo menos cuando fui pequeño, me di cuenta de que era capaz de contar bien historias, era capaz de contar bien cosas. Cuando hice periodismo me aburrí un montón, cuando hice unas prácticas me aburrí brutalmente, cuando estaba en radio... ¿Viste lo poco que se cobraba también? No tanto, estaba en unas prácticas, recuerdo el momento en que me di cuenta que fue en Radio Tarragona, un verano horrible, haciendo unas prácticas no pagadas y había habido un suicidio y yo no sé por qué sentí la necesidad de comparar el ruido de aquel suicida con una máquina de botellas estallando. No sé por qué quise poner esa metáfora absurda y me di cuenta que no podía, y menos en Radio Nacional. Ahí había que contar los hechos y era tal. Y a la vez eso y mi incapacidad para poner a grabar una grabadora y perder una entrevista con el señor de Rainbow Warrior y tal y cual, y perderla y hacerlo fatal. Entonces me di cuenta, igual lo tuyo no es exactamente contar la realidad, sino contar cosas ficcionadas. Claro, pero a lo que voy es el hecho de que tú ahí, de lo que dices, Sofía, no sé si le pasa también, que ya también crea ficciones, de alguna manera. Sí, o sea, sí. o sea, Total. O sea, yo me dedico a eso. Claro, te dedicas a crear ficciones, ¿no? Ficciones o mundos de fantasía donde la gente accede y donde tú tienes esa capacidad para trasladarles o comunicarles un mundo. Hoy veníamos en el coche, Juancho y yo, y él venía diciendo, yo es que soy bueno haciendo que la gente se flipe, ¿no? Es decir, entonces, claro, pero es que uno accede a un tipo de emoción, de belleza, de estoy en contacto con lo bueno, con lo virtuoso, cuando consigue a veces hacer que el otro, lo intersubjetivo, resuene en un estado de ánimo, en una manera de percibir la realidad en la que tú has tenido influencia. Entonces, ese sería el para qué. O sea, digo, entrar en contacto con el otro. Entonces, cuando a veces digo que la gente se niega a reconocer el para qué, no es porque, lo comentábamos, ¿no? A veces el arte comprometido es el más coñazo de los artes. Sí. No, yo soy militante de no sé qué. Claro. No, si yo no estoy definiendo eso. Lo que digo es que a veces en el mundo contemporáneo el proceso tecnológico, que en realidad son las normas de lo productivo, es decir, a ti que se te da bien para ser productivo, se acaba comiendo lo que en realidad te alimenta del proceso. Que es que a ti hay algo ahí que te invoca. Hay una cosa que me gustaría añadir y es, quizás ese algo que te invoca es, digamos, tus estructuras mentales. O sea, tú haces determinadas cosas, no importa lo que sea, tus razonamientos son lo que te lleva a hacer una serie de cosas materiales, a materializar. Puede ser en forma de ser arquitecto, de ser contable, de ser músico, da igual. O sea, tú tienes unas estructuras mentales. Entonces, esas estructuras mentales son las que definirán tu lenguaje. Por eso, aunque hablemos español, hay gente que se entiende y gente que no, aunque hablen el mismo idioma, porque tienen unas estructuras mentales incompatibles. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que categorías como música, pintura, tal, son categorías que a día de hoy realmente son ambiguas. Porque, por ejemplo, un músico a día de hoy normalmente no es simplemente hola, me dedico a hacer música. A lo mejor es compositor, a lo mejor es cantante, a lo mejor es Pero un ¿quién show. ¿quién lo acaba definiendo? Claro. El artista multidisciplinar, ¿a quién lo acaba definiendo? El mercado. Que dice, vale, pero yo necesito que tú me vendas un producto.
ahí quiero añadir una cosa, y es que las estructuras mentales de esa persona a lo mejor le llevan a decir, claro, pero es que a esto, si yo le añadiera esto otro, conseguiría una complementación perfecta que añadiría a mi obra. Con lo cual, creo que muchas veces no es tanto, es como una mezcla, no solamente el puro mercado, digamos, no es que el mercado hay un bloque de hormigón entre el mercado y lo personal, sino que los anhelos personales se mezclan con lo que anhela determinada gente, porque hay gente que es muy parecida a nosotros. Al fin y al cabo, cuando se hace publicidad, o sea, las empresas, por ejemplo, ¿por qué tienen una política de empresa? ¿Por qué tienen una filosofía de empresa? Porque van hacia un público determinado. No quieren cualquier tipo de cliente. O sea, en principio, a menos que seas una commodity, no te vale con cualquier tipo de cliente, sino con un determinado tipo de cliente. Entonces, claro, necesitas que esa gente parecida a ti, digamos. Claro, pero fíjate, cuando nosotros acometemos esas acciones, por ejemplo, marketeamos un mercado, decimos, esto tiene un target. Claro, eso son técnicas de mercadotecnia para apelar a una determinada sociología, a una determinada comunidad de valores o a un determinado tipo de individuo. Y tiene valor, evidentemente, tú produces algo, ¿no? El problema es cuánta parte de lo que tú eres acaba renunciando, o sea, cuánta parte de eso que tú percibes como genuino acaba siendo renunciado en el camino. De manera, o sea, no hablo de manera dramática, es decir, no, entiendo dónde vas. Lo que digo que es que muchas veces nosotros en el paradigma de lo productivo, y por eso con Juan me hizo gracia, ¿no? Yo a él le conocí, un tío que me escribió por Twitter tal, y me dijo, y tenía como unas guitarras atrás, y yo dije, debe ser un pijo de Malasaña y tal, o sea, que le gusta tocar la guitarra y tal. Y luego me enteré que tiene una empresa en el sector sanitario y tal, y entonces, y digo, coño, pero entonces esto no me encaja, ¿no? Juan para mí es un poco un ejemplo de esto, de decir, oye, yo no renuncio a mi dimensión de lo productivo, pero tampoco renuncio a lo otro. No sé si me explico. Sí, vosotros dos habéis dicho, no, yo voy a convertir mi vocación, entendiendo que es una vocación, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿quién renuncia más de los tres? O sea, tú te imaginabas, acabo. Os hago la pregunta a los tres y me la contestáis los tres. ¿Tú con 16, 17 o 18 años, tu sueño era ser lo que eras ahora? Bueno, andaba cerca. No exactamente, pero anda cerca, sí. O sea, ¿tú soñabas con ser? Sí, yo soñaba con que las cosas que quería hacer se hicieran realmente. Y de hecho, una gran discusión con mi padre, que él me trajo el temario de la escuela diplomática varias veces. Listas, así como, en plan, oye, listas de preparadores y tal, se me dan bien los idiomas y tal igual, y entonces, oye, tú, no, en el tiempo libre, pues hacer tus guiones, tus novelas, Rubén Darío, creo que era diplomático, me decía. Y digo, no, papá, aparte de que seguramente... quiero jugar. Claro, yo quiero jugar a esto en serio, hablando mal y pronto, ¿no? Ya me derrotará la vida, ya cambiará, ¿no? Pero yo quería dedicar mi tiempo, no aparcarlo como un hobby, que luego sabía que seguramente ese hobby pues sería mucho más difícil mantenerlo vivo cuando avanzara la vida y cuando eso. ¿Cuándo dejó de ser un hobby? ¿Cuándo dejó de ser un hobby? Pues la verdad es que me estoy ganando la vida esta mierda. Tuve suerte en la escuela de cine en Madrid, estudié 2 años de escuela de cine, ya tuve un profesor que le gustó mucho un guión mío y ya la peli se hizo. Es una peli que no sé si puedo decirla, no es muy buena. Pero aquí apoyamos las cosas no muy buenas. O sea, esto es un podcast de aura mediocritas. El jardín vertical es nuestra seña, es decir, es una idea pero no un jardín vertical como el del CaixaForum, sino un jardín vertical mediocre. Sí, como nosotros. Quiero decir, orgullosamente mediocre. ¿Qué peli es? Nada, se llama Algunas chicas doblan las piernas cuando hablan. Y o sea que era del Destape. O sea, no, por favor. Ojalá. No. Era un poco Romer y tal igual, este estilo francés contemplativo, una cosa de autor que no acabó de quedar muy bien. De niño pijo de Pamplona, que es básicamente lo que soy. Vale. Así que... Bueno, es que ojo a esta impugnación. Creamos con lo que somos y luego a veces lo vemos y decimos, joder. O sea, ¿de verdad soy esto? Sí. Oye, ¿tú en qué momento dijiste, oye, me voy a dedicar a esto del arte? Entendido en sentido amplio. Pues, a ver,
yo siempre he hecho muchas cosas a esos niveles. Digamos, siempre he tenido como muchas inquietudes de crear diferentes cosas. Escribía textos, pintaba, de todo, ¿no? Pero claro, el problema es que yo soy súper kinky. O sea, para mí el sadomasoquismo es súper importante en mi vida. Lo que pasa es que siempre como que lo ponía en una Mira añadido. que he dicho, no vamos a hablar de sexo para no meterla en una caja de zapatos. No, para mí, O sea, ojo, para mí el sexo es un arte y una disciplina. A ver, bien. O sea, por eso hablo de ello. Sácalo, Quiero decir, para mí no es simplemente una cuestión de el clítoris funciona de esta manera. No, que es para ti, un arte y una tú disciplina. accedes a través del sexo a un determinado tipo de belleza o trascendencia o de idea de lo bello y lo virtuoso. Absolutamente, porque Vale. por ejemplo, cuando yo tengo que dominar, o sea, yo no puedo coger y decirle a una persona, hey, mira, ponte ahí, te doy 4 látigas, ya está, dominado. Eso no funciona así. Tú tienes que entrar en el interior de esa persona, es como resolver un puzzle. Tienes que ir a su laberinto interno y entonces elaborar una narrativa compleja para poder ir andando en ese laberinto y entonces dominar a esa persona. ¿No era más fácil jugar a Dragones y Mazmorras? Digo, Soy muy fan y he jugado si es que- durante años a Dragones y Mazmorras. Yo creo- yo una partida realmente- vampiro. Igual viene de ahí, esto ya- sí. Yo lo creo que- que lo de Sofía tiene menos reglas que el Dragones y Mazmorras. Eso tenía muchas reglas. Oye, ¿y tú cuándo decidiste? Porque, claro, aquí estamos ante la historia de un Lo fracaso. contrario. Bueno, no, un fracaso. Que para mí no lo es, pero lo digo es cuando dije, me pongo a... No voy a seguir tocando la guitarra. No, son decisiones conscientes. ¿Te arrepientes? Realmente, no, para nada. No, para nada. Me dice, yo lo que ve cuando estoy estudiando la carrera y tengo cierto éxito con una banda y empieza a funcionar, pero me doy cuenta de que hay que tener, para vivir de la música en el contexto musical actual, hay que hacer una serie de concesiones y tener un nivel de talento, y yo no estaba en ninguno de los dos campos. Entonces, lo que no me apetecía, y tengo muchos amigos que lo son, y lo respeto mucho, que es, yo la música la concibo como una estrella del rock, a eso me apunto, o como un artista o como un músico aficionado con más o menos talento, más o menos ínfulas o más o menos ambición. Pero el episodio intermedio, que es el obrero del rock and roll, era un camino que a mí no me interesaba, no me apetecía. Probablemente porque yo soy un niño pijo, en este caso no de Pamplona, pero de Guecho, aunque nací en Madrid, soy un niño pijo de Guecho, y probablemente... ¿No estabas dispuesto a perder tu juventud en un ático sin ascensor? No estaba dispuesto probablemente yo estoy acostumbrado a un nivel de vida, a una serie de cosas, y hay otras cosas que me gustan. Yo disfruto, me dedico mucho al marketing, tengo una compañía, tengo un trabajo muy creativo en ese sentido, entonces sí me llena. Con lo cual no tengo un trabajo aburrido que me cohíba, con lo cual estoy bastante satisfecho con mi vida, pero lo que no me apetecía, a mí personalmente no me apetecía, era un obrero del rock and roll. Y tengo grandes amigos que son obreros del rock and roll, que han pasado un año horroroso y tienen todo mi apoyo. Pero Bueno, de no hecho, me siento decepcionado. Probablemente en tu trabajo actual, muchas de las cosas que has aprendido mientras tenías tu banda de rock las incorporas de alguna manera, en plan determinada forma de hacer las cosas. Claro. O sea, siempre se incorpora. La vida es una retroalimentación de los diferentes campos en los que estamos. Sí, y hoy una cosa que ha comentado Sofía antes, muy interesante, y lo decías tú en torno a la unidimensionalidad del artista. Porque hay, por ejemplo, un artista con el que no tengo una especial afinidad, que es Eric Clapton, por decir que es el primero que me viene a la cabeza. Es un gran guitarrista, un compositor normal, pero de mucho éxito. Pero es muy unidimensional. Tú luego coges eso y coges, por ejemplo, a Lady Gaga. Lady Gaga es un auténtico animal. Si Lady Gaga hubiese sido arquitecto, habría sido un arquitecto brutal. Hay personalidades que trascienden, que tienen. Hay artistas que tienen muchas más dimensiones y por ello tienen mucha más capacidad de permear en diferentes Pero es que esto claro, pero es que fijaros este tema. Yo me recuerdo, por ejemplo, a Alaska, ¿no? La figura del entertainer, performer, cantante, figura, ¿no? O sea, digo, no, evidentemente le llega en otro... O como los cantantes pop actuales... Una de sus dimensiones es dibujar arquetipos en el espacio público. Es decir, frente a la idea de que antes lo que se colocaba en el espacio público era un disco, que era un objeto artístico, era un dispositivo cultural que se reproducía en un tocadiscos y que tú consumías solo en tu casa poniéndote unos cascos, ¿vale? Ahora el artista pop es un arquetipo
que tiene una personalidad, que refleja unos valores, que comunica con los vídeos musicales en obras audiovisuales completas y a través de una narrativa que es la que te llega sobre el propio personaje. ¿Qué tipo de viaje está haciendo el héroe, ¿no? Es decir, ¿qué viaje está haciendo hoy Justin Bieber? Pues ha pasado por este proceso de salud mental, luego por otro. Lo que compramos ya son experiencias casi narrativo-teatrales en la música. Entonces, la performance que se nos ofrece, yo creo que uno de los primeros que en mi limitada cultura tengo, David Bowie, ¿no? Cuando de repente ya consigue Stardust y ya se separa totalmente de su vida de suburbia, se separa del glam y produce ese personaje, ¿no? La cuestión es, has dicho una cosa, Juan, ha dicho una cosa, Sofía, que es el personaje que comunica cosas en distintas artes y que por lo tanto tiene una dimensión que no es tecnológica, señor guionista. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he visto tu trayectoria. Has sido actor, bueno, sí. Has sido guionista, has dirigido, diriges cortos. ¿Por qué no una novela? Justo me lo estoy planteando. Pero entonces, o sea, no sé si me explico. Hay una dimensión unitaria del artista que precede o antecede a la tecnología. Hombre, yo es que creo que el artista explora. Quiero decir, el artista es una persona que va llevando su creatividad, materializándola de diversas formas según el momento de su vida en el que esté. Y de hecho, eso, por ejemplo, se puede ver perfectamente en el ejemplo que decías de los artistas pop. Cuando un artista pop saca un disco, normalmente no es simplemente un disco de, pues se me ha ocurrido canciones de amor. No, es de... He vivido un año terrible porque murió mi padre y entonces este disco va sobre... ¿sabes? Uy, lo que estáis tocando. Siempre hay mucho de eso. Hay una evolución personal y todo toca, sí, ¿sabes? Hay mucho de eso últimamente. Yo el otro día justo puse un tuit en plan broma sobre si estamos en una especie de burbuja de lo testimonial. En todas partes me da la impresión de que necesitamos, un poco lo que dices, comprar el relato de este tío nos está sacando su disco sobre el periodo de la rehabilitación que tuve, ¿no? Este es el del doloroso divorcio. La menstruación este es el doloroso divorcio. Claro. Ha habido un famoso escritor que ha sacado un libro sobre su eczema, prácticamente. Claro, pero es que eso no se ha hecho esto, siempre, pero casi. Quiero decir, Goya, las pinturas negras, ¿de qué van? Claro, es lo mismo, solo que ahora aceleradísimo porque vivimos una época de la rapidez y de la inmediatez. Sí, pero Goya, precisamente, el otro día vi unas reproducciones de cuadros suyos en un parque en Valladolid y te das cuenta de que era un cronista de su tiempo increíble. De hecho hay pocos retratistas de la época española casi objetivos, como los fusilamientos, la familia, ¿no? del rey y tal, y algunos de esos retratos sí que o de esos frescos de su tiempo, retratos de su tiempo sí que son más metafóricos o más alegóricos, ¿no? El duelo a garrotazos y tal y cual. Algunos sí que resumen de manera como más abstracta, ¿no? el conflicto, pero y efectivamente pinturas negras y esas cosas ya son más su mente, ¿no? Ya es una especie de momento más de interioridad, ¿no? Hombre, pero el testimonio yo creo que es una cosa digamos que es inherente al ser humano y a su forma de expresarse, porque al final pero somos nuestras experiencias. Cosa, Sofía, es que, claro, el problema que hay es que si nosotros como clientes de procesos artísticos sometidos a las reglas del mercado ya solo entendemos como arte genuino aquel que ofrece sufrimiento, depende. Bueno, lo que se me va a ofrecer o narrativas, experiencias, valores muy íntimas. ¿Qué es lo que se me va a ofrecer? Acabo. Sí. Algo que yo creo que rompe un poco otras dimensiones artísticas donde, por ejemplo, la fantasía o el hecho de que el pacto con el creador es, oye, fly me to the moon, o sea, llévame a un sitio donde no soy yo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ahora todo está intermediado en realidad por grandes procesos de mercado, por grandes procesos de construcción consciente, no inconsciente, sino consciente, resulta que se juega precisamente a vender esa idea de cinema verité, ¿no? Es decir, te estoy dando un producto que es genuino y de verdad. Y tú dices, mira, chico, no me trolees. Quiero decir, o sea... Pero es que con testimonial yo no me refiero necesariamente a sufrimiento. Quiero decir, imagínate, por ponerte un ejemplo, hay un músico que me gusta mucho que se llama Arvo Pärt. A lo mejor lo conocéis. No. ¿Qué hace? Pues este es un músico ortodoxo que hace música religiosa. ¿Judío ortodoxo? No.
cristiano ortodoxo. Hace música religiosa impresionante, es contemporáneo. El caso es que este hombre... Y este es ruso. Sí. Vale. Y el caso es que Lo tiene todo. No, de verdad, es impresionante este hombre. Y es apoyo de Putin. Eso ya no lo sé, lo desconozco porque es que no habla de esas cosas. O sea, quiero decir, su obra, por ejemplo, en ningún momento va sobre sus cuestiones personales, pero toda su obra es testimonial en tanto que el tío es creyente y entonces él expresa su forma de creer en Dios, la expresa de esa manera. Entonces estás viendo algo testimonial, pero no tiene, quiero decir, la forma de plasmar artísticamente un testimonio personal, de una vivencia personal, no necesariamente recae en decir... antes puse el ejemplo de porque voy a mi padre, no sé qué. Eso puede ser un ejemplo, pero también hay ejemplos muy lejanos, porque, por ejemplo, en determinado momento tú te puedes enfocar en voy a investigar sobre la geometría fractal. Y entonces eso, el recorrido que hagas artístico, las creaciones que hagas a partir de haber investigado sobre la geometría fractal, van a ser tu testimonio de tu recorrido sobre esa investigación. ¿En qué ha transformado esa investigación tu persona? ¿Conocéis Manowar? Hombre, por supuesto. Manowar. Por supuestísimo. Judas Priest. Y su foto con Bertín Osborne, mítica. O sea... Lo que quiero decir es que nosotros, yo en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, había muchas veces un tipo de creación musical o artística que jugaba precisamente, bueno, y lo seguirá viendo, ¿no? Es decir... A esa creación de mundos de fantasía que no tienen nada que ver. O sea, nadie se cree que los de Manowar estuvieran con una espada a sangre y fuego. Los chavales... Yo un poco me lo creo. Es que viéndoles... No, yo creo que era música... Era música para heteros, solteros y heteros, roleros, solteros. Bueno, heteros, roleros... solteros, inseguros. No, todo esto que se llevaban unas gafas, la perilla aquella, el pelo largo hasta aquí, camisetas XXL, y iban con el cachi de Calimocho y estaban ahí la espada de fuego y los 7 ejércitos, no sé qué tal. O sea, era aquel mundo de fantasía. O sea, pero es interesante que lo digas, porque yo siempre he dicho que a mí los heavies son el público más agradecido. Son los que se compran el disco, van al concierto, se compran la camiseta, la llevan todos los días. Hay unos más. ¿Quién es? Los que les gusta el rock americano y con 40 años siguen con camisetas. ¿Estás queriendo decirme algo? Y no, los mejores son los que les gusta el rock americano, de rock sureño, y se van 15 tíos contados a un bar a ver a unos tíos de 58 años que son un trío de música sureña que ha venido de Orlando y están ahí flipadísimos con esos... Es que son buenísimos. Mira, ¿sabéis con qué fliparíais? Una cosa que descubrí al empezar a vivir en Praga es que la gente es fanática del country y hay mogollón de country en checo. Wow. Mira, yo cuando vivía en Berlín tocaba en una banda de country que tuvo cierto... Bueno, y nos metieron por alguna razón... En realidad no era country, sino era un poco americana, Jayhawks, Wilco, ese tipo de historias. Pero nos metieron en el circuito de los festivales de country. Entonces nos llevaban a tocar a un sitio en Suiza, nos pagaban que te cagas, porque ahí hay dinero, ahí sueltan nos pagaban que te cagas y nos íbamos ahí a tocar y tocábamos en una especie como de polideportivo a lo mejor, ambientado que parecía eso, había de todo, o sea, había gente que ya había trascendido el look del country y ya iban de tramperos. Entonces nosotros estábamos tocando nuestro rock, country rock americana, un poco pop tal, y la gente haciendo line dancing, y es verdad lo que dices. Pero ¿qué es lo que busca la gente? Hay una escena, te voy a decir una cosa, esa escena la gente no sabe que existe porque no se ve. No ¿Pero sale qué es en lo que busca la gente ahí? tele. ¿Qué es lo que, claro, a esto es a lo que voy. Pertenecer. Lugares. Y esos lugares no están intermediados por las normas del mercado. Y muchas veces hay escenas absolutamente paralelas a esos grandes procesos de distribución que son muy genuinos, son lugares donde la gente, donde dicen, aquí soy más yo. Me doy cuenta de que cuando voy aquí, cuando por ejemplo, yo soy imaginaros, un socio de la Boston, ¿no? De Global Consulting, que me paso 14 horas al día currando. Y de repente, los viernes me voy 3 horas a cantar a un coro. Me pongo la gorra de castor. Pero los viernes me voy a cantar a un coro, ¿no?
O a ver Y en una ese dominatrix. Ahora dominatrix. No, pero me voy a cantar a un coro, ¿no? Porque formo parte de una comunidad religiosa, me voy con los chavales a cantar con la guitarra. Y yo, que soy socio de la Boston y que trabajo 14 horas al día y que soy un tío de alto rendimiento, súper productivo, no sé qué, de repente es ahí, en ese sitio donde estoy cantando al lado de un chico que echa gasolina en una estación de la Repsol, donde soy más yo. Eres la misma persona, no estoy de acuerdo. Eres la misma persona. Yo soy la misma persona. Yo soy la misma persona negociando. Yo soy exactamente. Tengo la misma aproximación a la tarea que estoy haciendo cuando estoy escribiendo una canción que cuando estoy planificando montar. Somos un prisma, no un plano. ¿Sabes? Somos como, dependiendo de la situación, evidentemente... O sea, no hay diferentes Sofías, porque yo Pedros diferentes he conocido varios. Somos un prisma. Y hay un Pedro de Tierra 1, de Tierra 2, de Tierra 3, o sea, de Tierra 38. No. Somos un prisma que evoluciona, por eso nuestro yo de hace 10 años es tan diferente del yo actual, pero no es porque seamos completamente distintos, sino porque el prisma evoluciona y evidentemente tú pues te comportarás siendo tú mismo con tu amigo y con tu madre, pero no los vas a tratar igual. Daniel, ¿tú piensas en morir? ¿En la muerte? De pronto, jolín, que... No, es que quiero recoger esto que ha dicho. Es que, un segundo. ¿Piensas en morirte pronto? No, Sofía ha hablado del prisma, ¿no? Del prisma, de las facetas de un prisma. Sí. De la... Vale, voy a contarlo. Nosotros, todos, un día le tenemos que poner palabras a la muerte de nuestro padre. ¿Vale? Y entonces tenemos que intentar acceder a un tipo de explicación sintética sobre quién ha sido él. Si su vida ha tenido un sentido, si algo de lo que ha hecho ha sido comprensible, ¿no? O somos una faceta fragmentada, absolutamente fragmentada, donde no hay ningún tipo de unidad. El hecho es que cuando tenemos hijos, que es donde aparece la mirada que nos dice, algún día mi hija Carmen va a tener que levantarse a hablar, como yo me levanté a hablar en el funeral de mi padre, y ponerle sentido a la vida absolutamente fragmentada, desmadrada y absurda de su padre. ¿Tú piensas en que el arte va a formar parte, que lo que produces... porque claro, los artistas producen, y producen efectos, y producen objetos que se comunican, ¿no?, con el futuro. Un día tu hija... abrirá la página de Vimeo, que un día mi hija se pondrá los cascos y dirá, mi padre ha grabado conversaciones con mogollón de peña rara. ¿Qué cojones? ¿Y por qué dice tantos tacos? O sea, ¿por qué dice tantos tacos cuando a mí me dice que no los diga? Sí. ¿Tú piensas en eso? El otro día me llamaron en pleno cumple de niños. De golpe me llaman, soy la compañía no sé qué, seguros de decesos. Están pensando. Fue una escena que me pareció como graciosa. De golpe rodeado de niños en un cumpleaños y tal y cual. El seguro de decesos era como un contraste ahí llamativo. Y la verdad es que llevo mucho tiempo sin pensar en la muerte realmente, la verdad. Mucho tiempo. Supongo que hay que preocuparse de cosas tan puntuales y tan cercanas, pero sí, supongo que si uno hace cosas en parte es para eso, para que algo suyo permanezca, aunque sea solo un poquito diferente al vecino de al lado, para que esa individualidad o lo que quieras quede de alguna manera preservada y exista un testimonio tuyo, ¿no? De alguna manera. O sea, ¿tú aspiras con tus obras a dialogar con el futuro? Aspiro a que queden, ya no me acuerdo, a que queden en un sitio pequeñajo, como no me acuerdo si había, no sé si había alguna escena en Superman de estas, como de trozos de kriptonita que van por el espacio, yo qué sé, algo tuyo estará ahí y alguien tal vez le guste, alguien tal vez le funcione, tal vez le conecte con algo que siente interiormente, tal vez sirva para un testimonio para tu familia, para algo de que avergonzarse eternamente sin poder controlarlo. El tema de las obras artísticas, no sé si os pasa a vosotros, a mí me ocurre, obras artísticas, los discos que grabo, ¿no? Me ocurre que son, en muchos casos, en mi caso, fotos del momento que son hijos de su tiempo. Sí. Y lo que me ocurre es que en el futuro inmediato les cojo bastante manía. Es como esa foto que te hicieron hace 3 veranos. Sí. Que sin embargo, cuando pasa más tiempo,
es aquella foto, cuando ya han pasado 10 años, aquella foto dices, pues tampoco estaba tan mal. A mí me pasa eso. Me ocurre que digo, esta foto del año pasado, Hombre, justo. siento la necesidad de moverme, pero con el tiempo miro atrás y digo, pues tenía cierto valor. Justo me pasa eso. Sí. Yo creo que la vida, o sea, estamos hablando de la muerte y demás, y yo creo que la vida, en cierto modo, tiene mucho componente artístico, porque, o sea, yo pienso, por ejemplo, que en la vida como una situación de supervivencia. Aunque tú no vivas en una guerra, tu situación es sobrevivir. Tienes que hacer muchas cosas para pagar facturas, lidiar con tu entorno, resolver problemas. O sea, parte de la vida adulta consiste en resolver problemas constantemente. Total. Nunca hay... Cuando crees que, por fin estoy tranquilo un sábado por la tarde, no hay ningún problema. De pronto te llaman y no sé quién está en el hospital. ¿Sabes? O sea, la vida adulta es resolver problemas constantemente. Y para resolver esos problemas tienes que ser creativo. O sea, porque tú, por ejemplo, si eres autónomo, tú tienes que ser creativo. No puedes permitirte el lujo de no ser creativo. Entonces, claro, la vida en sí misma yo la veo también como una especie de forma de arte, porque es que no paras de tener que pensar en cómo resolver las cosas, y al fin y al cabo el arte muchas veces es como resolver las cosas, porque, por ejemplo, tú creas una canción, imagínate, estás jodido porque te ha pasado no sé qué, o estás muy contento porque has logrado tal cosa. Probablemente te apetezca hacer una canción para expresar eso, y esa forma de expresar, realmente estás resolviendo un problema, que es quiero exteriorizar esto, pero es que todo es como insuficiente. Entonces, ¿qué hago para exteriorizarlo? Y creas una canción. O sea, por preguntaros concretamente... En este caso es curioso porque el primer disco de Atlántico es el proyecto que tengo ahora. Escuchando el disco me doy cuenta que es auténticamente... Disponible en Spotify. Búscame en Spotify. Es mi cara en grande. Venga, Atlántico, dale. Es básicamente un disco sobre la crisis de los 40. Bueno, es básicamente un disco y no me di cuenta testimonial. No me di cuenta hasta que de repente lo escuché y digo, esto es terrible. Vosotros, junto con Gabri, estáis en un espacio levantado alrededor de la crisis de los 40. Sí. Es decir, extremo centro es un excremento de la crisis de los 40. Es un monumento, o sea, es una construcción con palés, evidentemente, o sea, con materiales de derribo sobre la crisis existencial que a uno le viene cuando empieza a observar la muerte. Yo lo que os preguntaría es, claro, vosotros creáis en vuestras distintas facetas. A veces cuando consumís un objeto... Sofía, tú cuando consumes un objeto a veces no dices, hostia, me hubiera gustado... ¿Cuál es qué objeto recuerdas y por qué? ¿Qué dispositivo cultural, qué canción, qué elemento, qué escena dices, joder, esto, la persona que lo ha hecho algo que yo me moriría contento si lo hubiera hecho yo? Pues mira, o sea, te contesto rapidísimo. A mí me flipa... O sea, lo que pasa es que nunca he molestado ni en intentar eso porque sé que no tengo talento para eso, ¿vale? Pero me alucina el diseño de interiores. Me parece increíble poder llenar un espacio de forma que quede armonioso y ser capaz de innovar en las formas de objetos útiles, que son objetos en los que nadie se imagina formas nuevas, ¿sabes? A mí me alucina eso. Me parece de una creatividad. ¿Y cuándo fue la última vez que dijiste, hijo de puta? Pues mira... Tengo un esclavo que tiene una casa. O sea, has visto que yo estoy todo el rato diciendo, vamos a mantener el tema. No, pero es que, a ver, yo te hablo de esto con naturalidad, no solo porque lo considero natural, sino porque es que yo lo considero un arte. Me parece perfecto. Por eso no, pero ¿sabes lo que pasa? Que como es un tema que totaliza mucho la conversación, no digo esta, digo, yo sé que en el momento en el que presentas a alguien como, no, es que se dedica a esto, entonces ya a tomar por el culo la conversación, ya va a ir sobre esto. Entonces yo estoy todo el rato intentando salir de ahí. Pero vale, poner un ejemplo, hay un esclavo que tiene una habitación decorada de puta madre. No, es un esclavo que tiene una casa que es increíble porque parece vacía y claro, todo está como oculto. Tú vas abriendo cosas en las paredes y vas descubriendo que está todo lleno de cosas, pero no lo ves. Y vas caminando y es una cosa impresionantemente armoniosa. El tío que ha diseñado esa casa o la tía que ha diseñado esa casa, o sea, es que imagínate la mente que tiene que tener para convertir un espacio que antes estaba vacío en un lugar exploratorio que a la vez no te agobia, sino que es armonioso y que va acorde a la mentalidad de una persona que es la persona que vive ahí. Claro. O sea, me parece de una capacidad de
análisis personal brutal. Cuando hablas con arquitectos o decoradores de interiores o la gente que hace arquitectura funcional, por ejemplo, el diseño industrial, ¿vale? Sí. Claro, ellos te dicen, es que, por ejemplo, es vivir dentro de una obra de arte. Claro. Es decir, tú imagínate que pudieras vivir dentro de un guión o que pudieras vivir dentro de una película. ¿Tú con qué dispositivo, elemento dices, joder? Cosas con las que flipe o con... Pues no lo sé. La última que recuerdes que digas, me cago en todo lo que se menea. Así en general. Una serie de HBO de hace poco, no sé si la habéis visto, me ha gustado mucho, Mayor of Easttown. Me la han recomendado muchas personas. Está muy bien, pero no sé si es algo como tan flipante como... ¿Pero y qué recuerdas tú? Oye, cuando vi 12 hombres sin piedad y dije, ¿cómo? De mi vida sí. Es que sí, algo que para ti sea especial. A mí me marcó muchísimo y creo que es otro de los momentos en que decidí ser guionista o trabajar en esto y tiene algo que ver también con Extremo Centro y con este mundo política. Me marcó muchísimo Julio César, la película de Mankiewicz basada en la obra de teatro y tal. O sea, ese momento en el que Marlon Brando y James Mason, bueno, en orden inverso, James Mason y Marlon Brando sueltan discursos absolutamente convincentes, medio demagógicos, pero a la vez muy emotivos, uno tras otro. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. A mí esto es lo que me gusta, como ser capaz de escribir cosas emocionantes que hablen a la gente y que a la vez reflejen la interioridad de los dos personajes de manera sólida, de manera que esos razonamientos no sean panfletarios contados solo desde un punto de vista, no sean maniqueos. Que no queden clichés, sino que vayan pintando el personaje. Sí. Y ambos parezcan lógicos, razonables y que alguien podría apoyarlo, ¿no? Y entonces eso me pareció como un momento muy interesante. Y luego soy pero a ver, no, es que tú estás hablando... Yo es que como me gustan mucho los discursos, todos los que hemos tenido que afrontar la tarea de escribir discursos, que es precioso, tenemos que ir hacia determinadas referencias. Bruto es un hombre honrado, ¿no? Es decir, es que está el discurso a muertos de Lincoln. Hay piezas de referencia de la retórica universal del ser humano a los cuales tenemos acceso. Es decir, hay momentos en los que alguien ha tocado algo, en el que alguien ha sido capaz a través de sus habilidades de tocar algo que está en común con la humanidad. I have a dream. Sí, eso, por ejemplo. Dale. No, en mi caso, a ver, yo tengo lo que dices tú de ver algo y decir, joder, es que la envidia sana no la conozco. Yo la envidia que siento siempre es muy horrible. Me carcome. Claro. Entonces, por ejemplo, gente incluso que conozco que... Yo veo, hay un chico de Valencia que se llama Luis Prado, que le habéis escuchado muchas veces porque toca con mucha gente, que toca con Miguel Ríos, toca con M-Clan, que tiene una banda que se llama Señor Mostaza. Y yo el primer disco Señor Mostaza que escuché es un disco que se llama Somos Poco Prácticos. Le di a play a ese disco y lo tuve que parar. Porque me puse de mala leche. Me puse de mala leche. Y luego, además, le veo, porque además, como le veo en Facebook y tal, y le conozco y he estado con él muchas veces. Claro, el tío sube vídeos como tocando el piano, que toca el piano que me da asco. Claro. Entonces a veces le digo, Luis, tío, das asco. O sea, ¿qué tiempo? Entonces, es verdad que yo siento una envidia muy profunda y muy jodida hacia la gente que tiene ese talento. Ese talento. Gente que puedo tocar. Encima, si les puedo tocar es peor. Sí. Es como, tío. Entonces, Luis Prado es una persona, o por ejemplo... no, lo peor es que sean... A ver, esto hay que decirlo. A ver, es un poco... No, pero hay que decirlo. Es que hay que decirlo. Un consuelo es cuando son gilipollas. No, es que encima Luis es un tío de puta. Claro, es que la putada es esa. O sea, porque claro, si tú... Yo por eso no quiero conocer a los escritores que me gustan, es que no los quiero conocer. O sea, no tengo ningún interés. ¿Por qué? Porque, a ver, muchos de ellos son gilipollas. O sea, la gente que escribe poesía y tal, la semana que viene va a venir Borja Semper, que ha escrito un libro de poesía, y yo creo que va a venir también Toni Cantón y Ricardo Calleja y demás. No digo que Borja sea gilipollas en ningún caso. No sé si lo va a estar escuchando, o sea que vamos a hacer comprobación de si escucha Extremo Centro. Con este comentario. Entonces, pero es verdad que el ego desmadrado genera personalidades histriónicas.
Y muchas veces es esa especie de talentos, que tiene una frase maravillosa del documental sobre Héroes del Silencio, en donde el manager o el representante dice: la gente es idiota, cree que la fama cambió a Bunbury. Bunbury ya era un gilipollas de antes. O sea, él dice, este ya llegó siendo gilipollas. Y es verdad que el artista, en su proceso, tiene esa tendencia a decir, es que estoy en contacto con algo trascendente, ¿no? Yo, por ejemplo, por sumar mi parcelita de escena, además, no sé, Matar a un ruiseñor, ¿no? Hay una escena, porque yo sí que creo que el cine son escenas. Me preguntaron en la empresa, dime una película que te guste, y puse 5 escenas. A Barry Lyndon jugando iluminado por las velas, en Sin Perdón cuando le dice matar a un hombre es arrebatarle todo lo que ha sido y todo lo que podría llegar a ser. El inicio de Memorias de África, de yo tenía una casa en África al pie de las orillas, al pie de los montes. O sea, yo me quedo más con esos objetos, que son muchas veces objetos definidos, y hay uno que siempre me ha impactado muchísimo, que es la figura de Atticus Finch, que se supone el mayor héroe del cine contemporáneo, que es esta figura del héroe trágico, ¿no? Del abogado que defiende una causa tan noble como perdida, ¿no? Y que tiene a su hija Scout mirándole desde arriba. Y hay un momento mágico, que es en el momento en el que ellos han perdido el juicio, se están yendo todos los blancos que están en la parte de arriba se quedan solos los negros. Y entonces el señor que está al lado de Scout, cuando Atticus está recogiendo la maleta y se está yendo por el centro del pasillo, le dice: de pie, niña, tu padre está pasando. Y entonces están todos de pie, ¿no? Y ahí hay o sea, es que yo lo noto, lo digo, lo revivo en mi cabeza y vuelvo a notar esa emoción, que es la emoción artística. La duda es, ¿cómo reconocemos que vosotros sois capaces de tener ese talento dentro? Y acabamos porque tenemos 9 minutos. Y os voy a pedir que me contestéis en rondo rápido esto y que luego, para el final, para la última reflexión, me digáis un disco, un libro, una canción, un tal, que digáis, mira, yo creo que dentro de esta dimensión, ese es el disco, ese es el libro, esa es la música que querría que la gente que nos está escuchando escuchara. Daniel, te toca. Sobre la pregunta, sobre lo de reconocer o no si uno tiene ese talento para provocar esas emociones. Yo creo, al menos en mi experiencia, que uno lo siente cuando lo está escribiendo, en mi caso. Es decir, hay momentos muy escasos, en los que uno está creando algo que a él mismo le provoca una emoción parecida a la que quiere provocar en el espectador. Ya, me ha pasado, tampoco me pasa muchísimo, sí. Pero ahí es cuando digo, ahora tengo algo bueno, tengo este trocito. O sea, ¿lo estás tecleando? Yo lo estoy claro. ¿Puedes explicarlo? Parte de mi trabajo es intentar hacer escenas tan buenas como esa de Matar a un ruiseñor, sentir lo que hemos sentido todos, creo, cuando lo has contado, porque de golpe hay una especie de apelación a un elemento emocional que todos tenemos, ¿no? La lucha, digamos, por una causa justa a pesar de que no sea recompensada en ese momento, esa pequeña recompensa de una persona que te reconoce eso a pesar de que el resto no. Esa emoción que hemos sentido todos cuando lo has contado es el tipo de emoción que uno quiere provocar, y solo en ese momento, cuando yo estoy contando una historia y noto que hay alguna escena que tiene ese potencial de emocionarme a mí mismo, entonces es cuando digo, aquí hay algo bueno y tengo que construir todo. Y esa es la parte, entre comillas, tecnológica o de andamiaje. Sí. Tengo que construir todo para que el espectador llegue a sentir este momento, y tengo que conseguir que cuando entren directores, actores, etcétera, tengo que explicar, esta esencia se mantenga y no haya cambios caprichosos, andamios que se caigan, elecciones actorales que vayan en contra de eso, etcétera. Esa es la parte de ti que no negociarías. Esa es la parte que, es una pregunta que también nos va al resto, ¿eh? Sí. Pero quiero que Daniel me conteste una cosa. Cuando renunciamos a esa parte verdadera, que detectamos que hay una verdad ahí, por la que estamos dispuestos a asumir costes, es decir, yo estoy dispuesto a entrar en el despacho del director y decirle, no, esto es así.
Sí, en cierto modo sí. Uno tiene que, obviamente, elegir las batallas. Uno considera seguramente que en toda la historia que estás contando, o guión o lo que sea, hay cosas importantes, pero tiene que elegir cuáles son. Si vas a la batalla, tienes que ver cómo vas de preparado, cuál es la manera. Si la manera adecuada es entrar tirando la puerta o dando alternativas positivas, más asertivos, digamos. Y hay veces que tienes que perder la batalla y conformarte, como nos pasa habitualmente a los guionistas. ¿Cuál fue tu... Nos quedan 5 minutos. ¿Cuál fue tu primera derrota? Pues esa primera peli que os he contado, era especialmente personal, y cuando se lleva a cabo de una manera muy, muy alejada de lo personal, de manera que incluso yo hay escenas que ni siquiera entiendo. En una peli que está contada por mí, escrita por mí, sobre experiencia personal, y hay diálogos que no los comprendo. Entonces ahí es cuando decides, quisiera tener algo más de control en las próximas obras que haga. Pero bueno, eso... Sofía, te toca. Pues vamos a ver. Digamos que yo siempre en las actividades que he llevado a cabo, ya fueran escritura, fuera medios audiovisuales o fuera pintura, siempre, finalmente, de alguna manera, introducía elementos de BDSM. Siempre. O sea, acababa pasando. Es tu constante. Mi constante. Como Interstellar, la biblioteca esa cuadrada. Sí, o sea, es constante, siempre. Entonces, el BDSM. Claro, hubo un momento... Oye, pero es que suena muy mal, pero ¿y en qué momento tuviste esa revelación de ¿es esto? Pues hace como un año, más o menos, porque yo previamente ya había sido dominatrix ocasionalmente y tal, pero siempre lo compaginaba con trabajo, digamos, normal. Lo que pasa es que hubo un momento en que, claro, las narrativas que me gusta elaborar, es decir, pude unir todo lo que me gustaba, de pronto dije, coño, esto es lo que tengo que hacer en este momento de mi vida, porque es que es justo lo que une todo lo que me gusta, que es una estética, porque antes de hacer las sesiones pues tengo que guionizarlas, tengo que decidir qué narrativa voy a utilizar, tengo que utilizar una serie de atrechos, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, claro, es como el momento perfecto para unirlo todo y explotar aquello que realmente me apasiona. Y entonces, claro, ahí fue cuando decidí pues empezar a trabajar. Es como una obra de teatro en pequeñito. Literalmente, son obras de teatro privadas, pero literalmente. O sea, es que tienes que elaborar todas esas Daniel, hay un narrativas. Guión. ¿Lo ves, no? Claro, ¿lo ves? De aquí puede surgir una colaboración para hacer obras de teatro de temática BDSM. Y entonces, pero la pregunta es, ¿y tienes alguna obra de referencia que digas tú, mira, Pedro, esto? Pues mira... Porque yo te he visto hacer crítica, de hentai, de arte japonés, de tal, o sea, algo, una específica en la que digas, mira, Pedro, yo creo que hay una persona que ha tocado algo sublime, una idea de lo sublime, aquí. Pues mira, antes preguntabas por un disco, una canción, tal, Sí. O sea... es que voy a ir justo a eso, y ya de paso lo contesto porque es que va unido. Hay un videoclip que se llama Sweet Cigarette, que es de Vitalik, y hay otro videoclip que se llama Main Tale, de Rammstein, ¿vale? Un videoclip va de el placer que le genera al compositor fumar un cigarrillo. El otro videoclip va de una historia de unos alemanes una historia dramática, estos alemanes que quedaron para amputarse el pene y todo esto, ¿no? El caso es que... No bueno, controlo, pero bueno, da igual. Salió mal la historia al final. Sí, spoiler, sale mal. El caso es que... O sea, porque el problema no es quedar para hacer eso, es el día después, ¿no? Que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, sí, o sea, de hecho la historia no, porque, o sea, fue algo decir, así, o sea, no hay fase 2. La historia fue algo así, de hecho, pero bueno. Bien, nos hemos cortado el pene, vale, lo puedes hacer una vez. O sea, ¿Y a dónde vamos ahora? Claro, por eso es absurdo, ¿Cuál es el plan? pero bueno. El caso es, en esas dos canciones, si por un momento tratas de olvidar, abstraerte de la letra y te fijas plenamente en música y videoclip, me parecen absolutamente referentes estéticos de cómo entender, digamos, determinada actitud a la hora de dominar. Vale. Determinada actitud. Es algo que te comunica a ti. Sí, una actitud. O sea, no estoy diciendo, esto es el BDSM, no.
sino determinada actitud que yo tengo que tener, porque yo no puedo ir a una sesión y dominar en plan Te de cuento bueno, una cosa que pues creo te que voy vas a poder reconocer fácil. Yo tenía que escribir artículos o discursos, Sí. ¿vale? Yo confieso aquí que he escrito más de 300 piezas con el disco de Hacia Rutas Salvajes de Eddie Vedder, con Society, con Hard Sun, porque por alguna razón que no entiendo, conecta en mí un mood, un ambiente, un carácter, una sensibilidad de... Por alguna razón las palabras empiezan a salir en un ritmo, ¿no? Porque los discursos son Sí. ritmo. Es decir, son tan tan ta ta tan ta ta tan ta tan ta 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 tan ta 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 tan ta ta tan ta ta tan. Entonces, el problema que es que yo necesito, cuando estoy bloqueado, cuando no tal, me pongo música y, o sea, Hacia Rutas Salvajes de Eddie Vedder, que yo era fan de Pearl Jam, aviso, lo he utilizado infinidad de veces. ¿Tú utilizas alguna obra? Perdona. Me acabo de sentir hipercomprendida. ¿Sabes Bueno, cómo ha entrado en mi mente y me ha No, pero que entendido? nos pasa a todos. No, pero que nos pasa a todos. Yo creo que es, o sea, Sí. yo creo que nos pasa a todos que utilizamos. Esto es lo gracioso. Utilizamos dispositivos culturales y objetos artísticos de otros artistas para entrar nosotros en comunión con la parte que necesitamos sacar. Sí. En donde necesitamos algo más que la tecnología, Sí, porque sí. no es un proceso, sino que necesitamos entrar en contacto con algo que está dentro de nosotros y que decimos, oye, sal, coño, sal. ¿Puedo mencionar el libro? Sí, claro, Por claro. último, Oye, perdón. no, pero quiero que digas limpiamente, o sea, son 2 vídeos que son, Sweet Cigarette Sí. de Vitalik ¿Vale? y Main Tale de Rammstein. Vale, perfecto. Dale, ¿y el libro? El libro es Escolio es un texto implícito de Nicolás Gómez Dávila. Vale. Una absoluta maravilla que debería leer todo el mundo. Y la razón por la que lo menciono es porque me he acordado antes cuando habéis hablado de lo de los escritores, los mitos, la gente, digamos, que las conoces y es gilipollas tal. Este hombre, por ejemplo, siempre reivindica leer autores que están muertos, siempre. Hombre, y una de las razones que expone es que así no se me caen los mitos. Hombre, a ver. No, pero esto sabéis que, por ejemplo, quien mejor lo sabe hacer, y Gabri, de verdad te prometo que estamos ya acabando, queda solo que hable Juan, es que el Madrid no deja que le pongas el nombre de un jugador a una peña hasta que el jugador no esté retirado. Ajá. Porque sabéis que en el Barça hay la peña Luis Figo. Juan, tú que... En relación a lo que has dicho al principio, muy breve, la responsabilidad con una gran idea que te sale. Yo lo identifico muchas veces cuando una canción casi no la escribo, la vomito, sale sola, la letra, la música, la melodía, todo te lleva a un lugar. Y entonces, claro, en mi caso no tengo que coordinar a un grupo de personas que todos influyen en el resultado final. En mi caso son mi banda y si no me gustan les echo. No, es broma. Pero es broma, importante. pero lo dice, ¿sabes? pero es- Por si acaso. Avisados. No, pero es importante la responsabilidad cuando crees que tienes una buena idea y lo orgulloso que te sientes de ese concepto. Y en cuanto a una obra, yo durante muchos años, cuando tocaba mucho, ahora toco muy poco, lamentablemente, pero cuando tocaba mucho en directo, Pero ahora tienes una hija. siempre... sí. Iba a decir una burrada. No, pero digo que a veces uno canjea cosas por otras que son mejores. Bueno, sí, toco menos. ¿Qué le voy a hacer? Me gustaría tocar. Bueno, tocaré más. Ya estoy saliendo del túnel. Tiene casi 5 años. Pero me ponía un disco de John Coltrane que se llama Love Supreme. A Love Supreme de John Coltrane me parecía era de tocar. Yo salía de mi banda de rock sureño, de rock, de 2 guitarras, de toda la energía, terminabas toda la energía, hablabas con la gente y estabas con tu vanidad, todos somos un poco vanidosos, ¿no? Con tu vanidad resarcida y con tu subida mental, me metía en el coche y me ponía a Love Supreme de John Coltrane. Y eso me devolvía a la tierra. Porque Me decía, eras- no, mira, esto es... Porque eras un cultureta wannabe, dilo. No te flipes, Dani, ¿no? te has quedado sin decir tú tu obra. Sí, bueno, yo soy muy tópico, pero a mí el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald Joder. me parece como una especie de novela como perfecta, y como habláis bastante de belleza, para mí es una especie de ideal de belleza, es como Qué bien. una especie de, no sé, me parece como una maravilla. Pues señores, muchísimas gracias por la conversación. Vamos a dejarlo aquí. Voy a lanzar un mensaje a cámara, que además luego los chavales de Extremo Memory me lo utilizan para hacer memes. Muchas gracias a los chavales de Extremo Memory, eso sí que es arte. Chicos, tenéis edad suficiente como para explorar 1000 cosas, para hacer 1000 historias, para tener diferentes interpretaciones sobre la belleza.
Pero sobre todo, yo creo que nadie que se haya dedicado sus esfuerzos, una parte de su ser, a buscar una parte de la belleza del mundo, se arrepiente de lo que ha encontrado. Así que con este mensaje así un poco cursi de Mr. Wonderful, nos despedimos hasta la semana que viene.